Cuando el mundo ya no es digno de palabras, cuando la poesía es silenciada por el crimen y la impunidad, es tiempo de actuar, de rehacer el tejido social y fortalecer la lucha popular para evitar que la violencia, la corrupción o el asesinato sean los términos cotidianos en un país tan doliente por los cientos de desaparecidos y por tanta sangre inocente que se ha derramado en las calles. Hace más de 4 años que el actual gobierno federal inició una lucha absurda, supuestamente en contra del crimen organizado y del narcotráfico, sin tomar en cuenta que el pueblo no desea más violencia. El pueblo no quiere que sus hijos mueran como daños colaterales, que sean asesinados o desaparecidos impunemente. Quieren oportunidades dignas de educación y de empleo. Hoy enviamos un abrazo solidario a Javier Sicilia, así como a todos los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y a los integrantes de la Caravana del Sur. Les manifestamos nuestro apoyo total y nos solidarizamos con ustedes en la búsqueda de la justicia. No solo por el cobarde asesinato de Juan Francisco Sicilia, sino por los miles de muertos y desaparecidos que ha generado el gobierno de Felipe Calderón y sus antecesores. Ahora el poeta y periodista, quien siempre ha sido defensor de los derechos sociales y un agudo crítico a autoridades o políticos, se ha convertido también en un símbolo de lucha. Y coincidimos con él en la necesidad de establecer un pacto nacional para rehacer este tejido social dañado por la violencia en nuestro país. Si bien no compartimos el hecho de ser condescendientes con los gobernantes, ni que los besos y los abrazos sean la forma de exigir justicia, somos respetuosos de los mecanismos que han implementado y a partir de las coincidencias tendremos que elevar la voz para exigir paz con justicia y dignidad. No compartimos que en este contexto sea el miedo y el terrorismo de Estado los que permeen en la sociedad, como tampoco compartimos la propuesta de ley de seguridad nacional que impulsa Felipe Calderón, pues lejos de resolver de fondo la grave crisis que vive nuestro país en materia de seguridad, busca criminalizar la protesta social y arrebatar por decreto los derechos de la libre expresión y manifestación de las ideas, lo cual nos regresaría a los tiempos de la tristemente llamada Guerra Sucia, periodo en el cual miles de hombres y mujeres que cuestionaban al régimen en el poder fueron víctimas de la desaparición forzada, así como fueron víctimas sus organizaciones, sus amigos y sus familiares. La desaparición forzada es un delito que en el Estado del Código Penal de Oaxaca está tipificado y me parece que tenemos que emprender una lucha para que haya una reforma al Código Penal Federal y se tipifique este delito. Hace 33 años, un 11 de julio de 1978, el ejército mexicano arrebató a Juchitán, al istmo de Tehuantepec, a Oaxaca, a uno de sus hijos más visionarios y más tenaces en la lucha por la justicia y por la democracia. De por sí, cuando el gobierno ve amenazados sus intereses de seguir en el poder y enriquecerse con las ventas de los recursos del país y de favorecer con leyes a modo a los dueños de las tierras, de las empresas y del dinero, acude a la práctica de la persecución, del encarcelamiento, asesinato o desaparición forzada de los hijos dignos de México. En Juchitán ocurrió con Chegorio Melendre, envenenado en 1850, con José F. Gómez, acribillado a balazos cerca de Matías Romero en 1911, con Adolfo C. Currión, asesinado en 1903, cerca de Santo Domingo Chihuitán, y en 1978 el secuestro del profesor Víctor Yodo. De 1970 al 2000 fueron desaparecidos más de 500 luchadores sociales cuyos familiares seguimos esperando justicia por parte del Estado mexicano. El gobierno del cambio que se autonombra una y otra vez nos repite que los asesinatos y desapariciones políticos fueron en el pasado y que hoy tal práctica bárbara no existe. Sin embargo, hoy no nada más existen los asesinatos y desapariciones forzadas, sino también los crímenes que están ahí, los actos delincuenciales que saturan nuestras calles día a día. Ahí están los más de 40,000 muertos y los 10,000 desaparecidos de la guerra de Felipe Calderón por la construcción del monopolio del narcotráfico en México. Ahí está la detención y desaparición de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez en mayo de 2007 y la del profesor Carlos René Román Salazar en marzo de este año, por poner algunos ejemplos en este sexenio de Felipe Calderón. El profesor Víctor Pineda Destroza laboraba en los valles centrales y regresa al istmo en 1975, ubicándose en la Escuela Primaria Patria de Tehuantepec.
El mismo año, los campesinos de la región, a quienes ya apoyaba y conocía desde antes, toman la oficina de la Secretaría de la Reforma Agraria para exigir la solución de los problemas que tenían por recuperar las tierras, que estaban en manos, para variar, de los terratenientes. En ese tiempo lo nombran como jefe de la Promotoría Agraria número 10 de Juchitán, donde encabezó la brigada procedente de México y Oaxaca para realizar la investigación del usufructo parcelario, con lo que pretendían resolver el conflicto agrario en Juchitán. Por ese motivo, varias veces fue provocado y agredido. En enero de 1977 deja la Promotoría Agraria, pero apoya al Comisariado de Bienes Comunales del distrito de Juchitán. Ya como dirigente de la COSEI, lucha por la tierra, por el respeto a la voluntad popular y por el mejoramiento de las condiciones de vida de los ismeños. De esta manera, supo combinar su actividad magisterial con la lucha de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo. Pero el día 11 de julio de 1978 es detenido y desaparecido por elementos del 11º Batallón del Ejército Mexicano al mando del coronel Juan Poblano Silva. Desde esta fecha, sus familiares hemos mantenido la exigencia ante diferentes autoridades, la exigencia de su presentación con vida sin obtener respuesta. Lucina Nestrosa López fue la madre de Víctor Yodo. Fue una mujer tenaz que encabezó mítines, marchas, huelgas de hambre, bloqueos carreteros y tomas de oficina y embajadas en la Ciudad de México, exigiendo que le devolvieran a Víctor. La angustia, la incertidumbre, la impotencia y el desgaste físico de las actividades intensas no le permitieron seguir en la lucha. Falleció en 1986. Cuando detienen y desaparecen a Víctor Yodo, deja a su esposa, la profesora Cándida Santiago Jiménez, y dos hijos: Irma, una niña de 4 años, y Héctor, un niño de 1 año. Durante muchos años, la COSEI, organización a la que pertenecía Víctor Yodo, encabezó junto con la familia todo tipo de protestas, en muchas de las cuales fueron reprimidos de manera brutal, como por ejemplo en agosto de 1978, durante una huelga de hambre en las oficinas de la ONU en la Ciudad de México. Las fuerzas policíacas lo retiraron por la fuerza de dicha actividad. Asimismo, en febrero del año 1981, mientras realizaban un plantón a un costado de la catedral de aquí de la ciudad de Oaxaca, el gobierno encabezado por Pedro Vázquez Colmenares los mandó a retirar usando a sus fuerzas represivas. El 25 de octubre de 1991, este caso es aceptado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien a través del programa de presuntos desaparecidos empieza a realizar una serie de investigaciones, cuyo resultado fue un informe preliminar en el que, a partir de que había varios testigos que declararon y que vieron cómo elementos del 11º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano fueron quienes detuvieron a Víctor, lo bajaron de su automóvil, lo subieron a otro vehículo y se lo llevaron a él y su automóvil por rumbo desconocido. Los peritos de la CNDH sostenían que Víctor había fallecido en un accidente automovilístico cuando procedía de Oaxaca. Jamás se tocó al ejército mexicano, nunca se investigó, y para ellos el caso había concluido. Para 1992, la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, la COMAT, organismo auxiliar de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, retoma el caso, y en 1994 lo remite a la Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales, la CEPAM, instancia que inicia las averiguaciones previas y estaba presentando avances importantes a pesar de haber transcurrido muchos años. Sin embargo, en el 2007, el fiscal mayor o coronel, por presiones del gobierno del sátrapa y asesino Ulises Ruiz Ortiz, dictó el no ejercicio de acción penal y cerró el caso. La incertidumbre, la impotencia, el desprecio de las instancias de impartición de justicia ha sido una constante en las vidas de quienes tenemos un familiar desaparecido. En muchos momentos, las autoridades federales y estatales plantearon a la familia que aceptáramos que Víctor había muerto y que si no había un cuerpo no había problema, solo debíamos firmar un oficio de presunción de muerte y como ya habían pasado muchos años, era un mero trámite. Para ellos, así se solucionaba. Desde luego que no aceptamos y no aceptaremos jamás esta propuesta. Exigimos la presentación con vida de Víctor. Es más fácil para el Estado mexicano sumar un muerto a la estadística que reconocer sus omisiones, su falta de sensibilidad y sus crímenes. El ejército mexicano sigue impune con cientos de delitos que han cometido, con cientos de agravios, con cientos de violaciones a los derechos más elementales del ser humano. Pero la impunidad
de nuevo hizo acto de presencia. A partir de 1997, los familiares seguimos exigiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de los Estados Americanos, la presentación con vida del profesor Víctor Pineda Nestroza, Víctor Yodo. Hoy, compañeros y compañeras, que por distintas circunstancias nos hemos congregado acá como familiares, como víctimas de asesinados, de desaparecidos políticos, de otro tipo de violencia, compartimos su dolor, su coraje, su impotencia, pero también compartimos esta lucha. Demandamos que se haga justicia, que se encuentre y castigue a los culpables de cada uno de los delitos que se han cometido en contra de ustedes y de sus familias, pero sobre todo demandamos que no exista ni un muerto más, ni un desaparecido más en México, porque nuestros familiares, porque nuestros hijos no deben pagar con su sangre, porque debemos volver a creer que en este mundo puede seguir, que este mundo puede seguir siendo digno de las palabras, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias, compañeros.